Bienvenidos a la agenda económica de este jueves, que partimos analizando las indicaciones de la reforma tributaria que se presentaron este miércoles. Bueno, 406 millones de dólares como recaudación neta. Esa es la cifra que según el gobierno se van a lograr con las medidas de compensación que fueron más detalladas con estas indicaciones. Queremos entender estas propuestas que se incluyeron porque se deja de recaudar dinero por la reintegración de los sistemas. Bueno, para eso está con nosotros Jimena Niño, que es socia de Tax en Deloitte. Jimena, gracias por estar en la agenda económica. Muchas gracias por la invitación. A ver, conocimos estas indicaciones recién el miércoles, 150 páginas, con muchos, reemplácese, añádase. Cuesta leer rápidamente estas indicaciones, pero en términos generales, ¿le parece que las indicaciones apuntan, por ejemplo, a lo principal del protocolo de acuerdo que firmó el gobierno con la... De lo que hemos alcanzado a ver hasta acá, estarían ajustadas a los anuncios que se hicieron hace un par de semanas. Están en ese contexto y nosotros ya comenzamos la lectura detallada del texto para formarnos nuestra propia convicción de qué significa ya en la bajada, en el detalle, cada una de estas medidas. Exactamente. Partamos por la que, según el informe financiero del gobierno, es la medida que más se recauda de estas compensaciones por la reintegración, que es lo que llaman retiros desproporcionados, es decir, un castigo cuando de una sociedad se retiran utilidades que se pueden calificar como desproporcionadas en cuanto, por ejemplo, a la participación de uno de los socios en esta sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que entender por retiro de utilidades desproporcionadas? Bueno, lo que se anuncia y viene incorporado en la ley, modificaría la ley de la renta en ese sentido, es poner un impuesto cuando un socio haga retiros que no guardan relación con su aporte de capital en la compañía. Pero también se establece que en la medida que estos retiros no tengan una explicación lógica, que corresponda a una lógica económica, financiera, porque lo que se pretende evitar, y eso es interesante entender, que si los socios en su acuerdo han determinado que se van a repartir las utilidades, supongamos, en un 50% cada uno, si son dos socios retiran 50 y 50 y finalmente uno siempre retira el 90 y otro 10 y suele suceder que el que retira el 90 es el que tiene el global complementario más pequeño. No guarda relación con el propio pacto que los socios hicieron. ¿Se podría entender eso como un acto elusivo? Se podría entender como que deliberadamente se hizo un reparto de utilidades distinto al pacto de los propios socios, que no tiene una lógica económica de acuerdo a lo que ellos comprometieron que iban a retirar, y curiosamente justo el que retira más es el que va a tener un menor impacto en su tributación personal. ¿Quién? Eso es lo que se quiere evitar. ¿Quién va a determinar que ese retiro es desproporcionado? Porque no es solamente algo cuantitativo, sino que va a ser bastante cualitativo, bastante subjetivo. Esa es la palabra exacta, bastante subjetivo, la determinación. Probablemente esto va a estar dentro de los programas de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, establecerá indicadores comparando los porcentajes de reparto que establecen sus propios estatutos, que es un dato que todas las sociedades deben informar. Va a ir a comparar eso con lo que en definitiva se repartió en cada ejercicio. ¿El castigo tributario es alto? ¿35%? Es un 35% de la parte que se entiende desproporcionada. Ahora también se señala que para quienes hagan retiros similares, pero del FUT histórico, la tasa va a ser un poco menos, 25%. Claro, si recordamos que en la reforma del año 2014 se incorporó esta medida recaudatoria, que era pagar el impuesto sustitutivo sobre el FUT, era una medida voluntaria, nadie estaba obligado a incurrir en ese pago, pero quienes hicieron el pago de este impuesto sustitutivo después podían retirar en la oportunidad que quisieran esas utilidades libres de impuesto, porque por algo pagaron el impuesto sustitutivo. Este impuesto es una especie de peaje de salida para que se puedan retirar estas utilidades porque ya pagaron el impuesto en la empresa. Bueno, lo que se pretende a través de esta norma es verificar
cómo se van a hacer los retiros de estas utilidades que hoy día son libres de impuestos, porque también lo que se pretende evitar es que con esto se vulnere la normativa de herencia y que se hagan traspasos patrimoniales a través de esta vía. Ahora también me imagino que al aplicar una tasa de 25% también se pretende que se reinvierta eso. La tasa del 25 justamente es similar a la tasa máxima del impuesto de la herencia, porque lo que se pretende evitar es que si la empresa ya pagó este impuesto sustitutivo y esas utilidades están ahí emposadas y cuando se las lleven son libres, que no se pretenda sacar utilidades y desviarla a personas a las cuales se les quiere transferir patrimonio. Entonces, también vamos a quedar sujetos a la interpretación que se entiende por desproporcionado respecto de eso, pero muy probablemente también va a tener que ver con el aporte que haga cada socio en su sociedad. Bueno, eso por parte del retiro desproporcionado, que como les decía es la medida que más recauda según el Ministerio de Hacienda. Pasemos a la segunda medida que más recauda, que son los créditos back to back. Y bueno, los expertos financieros entienden de esto, mucha gente en la casa pueden entender qué significa esto. Yo recién ahora conversando con usted empiezo a entenderlo cabalmente, pero ¿a qué se refieren con estos créditos back to back? Estos créditos son préstamos que se hacen desde el exterior, usualmente por bancos, entidades financieras, pero que están con garantía de la empresa, de la matriz, en el exterior. Es decir, una matriz, o sea, una empresa, un holding internacional que tiene su matriz afuera de nuestro país, quiere inyectarle capital, por ejemplo, a una filial en Chile. Así es. Entonces, la manera más barata de enviar dinero a Chile y después, como esto es a título de préstamo, pero préstamos que hace un banco, la tasa de tributación del interés es de un 4%. Bastante bajo. Entonces, es bastante usada la figura del back-to-back, donde la matriz que está en el exterior logra que un banco internacional le preste a su vehículo de inversión en Chile, le haga este préstamo, pero con garantía de la matriz. Entonces, pone una garantía en valores y con eso logra que el banco le preste a una empresa en Chile, a un proyecto de inversión en Chile, y hasta hoy día la tasa de tributación es un 4%. Y extraordinariamente en algunos casos, cuando la empresa local está en una condición de exceso de endeudamiento, que es un cálculo que se hace en relación al patrimonio de la compañía, en aquellos casos que está en exceso solamente la empresa local paga un 35%, pero en general es un 4%. Y ahora con la indicación, ¿se llega a ese 35% a todo evento? Así es. Con la indicación, los préstamos con el mecanismo back-to-back quedarían afecto a la tributación máxima. Esto se había anunciado desde abril, se había anunciado y ahora con el acuerdo de hace un par de semanas también se confirmó que venía esta medida. Bueno, la tercera medida de compensación que más recauda es algo muy solicitado sobre todo por los parlamentarios de oposición, que es que cada proyecto de inversión en activos fijos sobre 10 millones de dólares pague un impuesto de 1% respecto del monto total de la inversión. Aquí hay algunas exenciones, por ejemplo, que sean proyectos en salud, educación, ciencia, tecnología y construcción de viviendas y oficinas, eso no van a pagar este impuesto, pero este 1% que se va a distribuir entre la región donde está la inversión, pero también a un fondo para las regiones que no reciban mucha inversión. Me imagino que aquí no hay mucha complicación en cuanto a la recaudación. Así es, tal vez para la empresa sí es un gasto, este 1% que se llama contribución en realidad porque no es un impuesto que vaya a beneficio fiscal, exacto, sino que tiene un fin determinado, por lo tanto es una contribución. Y ese 1% sobre proyectos que tengan inversión sobre 10 millones de dólares, la mitad de ese 1% puede ser crédito contra el impuesto de primera categoría. Por lo tanto, en definitiva, el impacto para la compañía va a ser por el otro 50%. Y debiera comenzarse a pagar desde que la empresa genera utilidades. Y bueno, los impactos van a tener que ver con el resultado de última línea, porque de alguna manera le va a inyectar un nuevo gasto a la compañía y el financiamiento del pago de la contribución.
Jimena, nos quedan algunos minutos para dos temas también importantes. El hecho de que ahora las pymes con hasta 75.000 UF en ventas anuales puedan someterse a la tributación simplificada. ¿Cuál es el principal beneficio para estas pymes? Bueno, lo primero, que se amplía el monto de 50.000 UF a 75.000 UF. Esa ha sido una medida bastante aplaudida. Un gran beneficio es que la empresa va a poder optar a un sistema de tributación simplificada o a un sistema donde hace retiros efectivos y los dueños de la pyme van a poder pagar el impuesto por los retiros que efectivamente realizan. Ahí es importante porque si bien el de primera categoría queda en 25% la tasa de impuesto, aquí va a depender también de qué tramo está el socio o dueño de la pyme. Por ejemplo, si una persona está en un tramo inferior, esa tasa inferior va a ser la que va a pagar como impuesto. Bueno, esa es una medida que se incorporó con las indicaciones, la de la transparencia fiscal que le llaman, que en aquellos casos que el dueño de la pyme tenga una tributación, un global complementario más bajo del 25%, el 25% el impuesto a la empresa, pero si él tiene una tributación más baja que eso, creo que se le llama. Sí, también, la tributación la va a cumplir él una vez que haga el retiro y sin pasar por el impuesto de primera categoría, es una tributación directa con el global complementario. Entonces eso le va a producir a todas estas pequeñas empresas un alivio financiero. Y el hecho de que también se le haga una propuesta de declaración, que es otra de las novedades. Además, sí, esa medida también es bastante aplaudida, y la posibilidad que tributen con un sistema de contabilidad simplificada o un sistema de contabilidad completa a elección de ellos. Jimena, nos queda un minuto. La pregunta también se la hago siempre cuando tenemos expertos tributarios. ¿La reintegración del sistema realmente simplifica la vida tributaria de las empresas, de las personas, del sistema tributario en general? Absolutamente. Tener un crédito en el cual hay que manejar, porque además está este crédito que viene del sistema semi-integrado, pero también hay otros créditos que vienen del FUT y que tienen una determinación y un tratamiento distinto porque vienen de otro régimen de tributación. Se hace un tema con el control de créditos bastante complejo. Desde el punto de vista de la simplicidad, claro que contribuye, es importante, pero no es suficiente. Hay que mirarlo con otras medidas que pueda tener el proyecto, que ya vamos a comenzar con el aterrizaje de aquellas medidas para ver hasta dónde en su conjunto todas estas medidas simplifican. Jimena Niño, socia de Tax en Deloitte, gracias por estar en la Agenda Económica. Muchas gracias. Bueno, ya vemos la parte técnica de las indicaciones de la reforma tributaria. Al regreso en el programa veremos la parte política de este mismo tema. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.